Es un honor para mí compartir con ustedes en esta tarde y poder dejarles algunas reflexiones muy importantes y que están asociadas sobre el tema del hurto de vehículos, lo que conocemos como la piratería terrestre y la forma como las organizaciones a nivel nacional y transnacional están haciendo de este tipo de delitos una fuente de ingresos muy importante y que ha venido siendo casi de manera imperceptible a los ojos de las autoridades. Y cuando hablo de autoridades, me refiero a las autoridades de policía, a las de tránsito y a todo lo que tiene que ver con los mismos organismos nacionales e internacionales a nivel gubernamental. Si hoy quedan con mayores inquietudes de aquellas que tienen, seguramente podría entonces decir al final de esta corta ponencia, hemos cumplido nuestra misión, porque tenemos grandes retos y grandes desafíos que no podemos abandonar ni olvidar. De manera breve, vamos entonces a mirar en la tarde de hoy, voy a tratar de bajarme un poco y me excusan la movilidad. De un lado, ¿cuáles son o cómo ha venido creciendo el tema del hurto de vehículos, de motocicletas, la venta de autopartes, el tratamiento legislativo que se ha dado? ¿Con qué fin? No con el fin de presentar una estadística vacía, sino con el fin de que miren cuántos millones de dinero hay tras ello en este tipo de organizaciones delictivas. Y para ello podríamos empezar respondiendo la primera inquietud. En el día de ayer que tuve la oportunidad de visitar esas hermosas instalaciones, el orden, la eficiencia y la excelencia con la que se maneja aquí el tema de la accidentología, desde la prevención, desde la acción y desde la ejecución, la manera como se instruyen bien a todos los servidores de tránsito, podría uno pensar que todo funciona bien y que ese funcionar también permite dar una respuesta positiva a la sociedad. Sin embargo, podemos ver y pensar también, me vine con un interrogante. Primero, los guardas de tránsito, lo decía ayer y lo acabó de decir el maestro Néstor, son los primeros respondientes en una escena. Cuando ellos van y solicitan la licencia de conducción o los documentos, me permiten los documentos del vehículo, nunca saben con qué se van a encontrar, o porque puede haber un positivo y encuentren que el vehículo tiene sus marcas alteradas, o que la matrícula no corresponde efectivamente a ese vehículo, se trata de un gemeleo, o porque adviertan que allí ese carro pueda huir porque tenía unas mercancías hurtadas. De allí la importancia de que cada procedimiento siempre se haga pensando no en la rutina que estoy haciendo cada día, sino pensando en qué puedo hacer, qué no debo hacer, a quién y cómo debo actuar para reportar un caso cuando estoy frente a una situación de ellas. Para eso es lo que muchas veces en la academia desde la teoría lo conocemos, pero cuando llega a la práctica no sabemos de qué manera afrontarlo. Y esas son las situaciones que nos generan ese descontexto entre lo que nos dice la norma y lo que en el momento de la reacción de las fracciones de segundos ante la situación que estamos viviendo reaccionamos. Y mírese, les decía, no como dato estadístico, solo pensemos la primera reflexión de la tarde de hoy. Si en Colombia, entre los años 25 y 26, tenemos un hurto aproximadamente en hurtos de vehículos 43.154, 9.093 en automotores y 34.061 en motocicletas y otras tantos más, y que en Ecuador el panorama también es similar. Tenemos esto
¿Cuánta ganancia le queda a las redes criminales con cifras como estas en millones cuando se hurtan el vehículo? Y lo peor, ¿qué estamos haciendo las autoridades de policía, de tránsito, del ejecutivo, del legislativo y del poder judicial frente a este panorama? Y para poder empezar a dar este tipo de respuestas, tenemos que pensar en algo. Desde nuestras legislaciones nacionales hemos venido tratando el hurto, la piratería terrestre y los procedimientos como casos aislados. Miramos que si entonces ahí encontramos que la matrícula no corresponde a los datos del vehículo, falsedad marcaria y ya. Enviamos la licencia al documentólogo, venga, háganos la pericia, diga que es falsa y nos quedamos en la falsedad personal. Que si encontramos que ese vehículo tiene partes, o sea, lo que conocíamos como el identicar o los sistemas de marcación, y que encontramos que tiene piezas de varios, decimos vehículo hurtado. Colombia y Ecuador se quedan en la receptación. Los que sin haber participado en la ejecución del delito adquieran, posean, enajenen bienes que tengan su origen mediato o inmediato en un delito. ¿Cuál? El de hurto. Y hecha la ley vienen las interpretaciones. Entonces las interpretaciones nos dicen, no, como no está demostrado el nexo causal entre la acción del birlador, de quien hurta el vehículo, con aquel que lo posee, como hay la libertad de empresa, como hay la presunción de inocencia, vamos al juez, se queda en una receptación a lo sumo, y si no se demostró, en que queda en un encubrimiento por favorecimiento, en que no se demostró, porque ni Colombia ni Ecuador tienen tipificado el delito del hurto de autopartes. Colombia por lo menos tuvo 3 aproximaciones, y lo vamos a ver, que fueron las 3 paradójicamente declaradas inexequibles bajo ese argumento. Uno, la libertad o el principio favor rey o favor libertatis de la presunción de inocencia. 2, que eso implicaba entonces una inversión de la carga de la prueba, que le estábamos colocando la carga de la prueba al ciudadano cuando es el Estado quien tenía que demostrar esa pretensión punitiva. Y 3, bajo entonces el principio de que solo se quedaba en esa conducta y que podía vulnerar la libertad de empresa, porque el hecho de que el ciudadano no demostrara la procedencia ilícita de esos bienes no lo podía convertir en coautor ni en cómplice de esa conducta. Y yo me pregunto, y ahí ellos todos vienen, todos sabemos que ese hurto de vehículos lo conoce la Policía de Carreteras, lo conoce nuestra Policía Nacional, viene fraccionándose. Unos se encargan de hurtarlo, otros de llevarlo al taller donde hacemos el desguazadero, como llamamos, y otros son aquellos que empiezan a comercializarlo en autopartes. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y dónde quedan las empresas criminales y cómo se benefician? De la manera más sencilla. Uno, o por los corredores fronterizos que tenemos Colombia con Ecuador y compartimos. Sencillo, les cobro la franquicia a ustedes, organización X, vea la organizacióncita de Los Piedritas, me pagan tanto de franquicia y tienen el corredor aquí. LN, las FARC, el clan del Golfo, las mismas organizaciones de Ecuador, para eso sí se asocian y se alían, y venga, abrimos el corredor para que puedan pasar las autopartes. Y no solamente las autopartes, cuando se hurtan vehículos de alta gama, la más fácil y que todos conocemos, el gemeleo. Venga, entonces yo tengo un vehículo aquí en Colombia de alta gama, uno que en Ecuador es legal y que tiene las mismas características, o aquí también lo conocen como la clonación, y le pongo las placas de este legal a este, regrabo el motor y hago lo más fácil. Cuando me para la policía, como tuvo un choque en el motor, entonces por eso aparece el limadito del motor, por eso aparece, y los guardas de tránsito piden la licencia, ven que es en orden, ven las placas, si consultan el sistema,
aparece que es un vehículo ilícito, se fueron y el vehículo sigue circulando por toda la comarca y todas las regiones. Y miren cómo entonces ven esa primer fuente de ingresos. De un lado, a través de abrir los corredores y cobrarle franquicias. Otros, sencillo, hurto el vehículo y enseguida lo llama. Vea papi, yo le tengo su carro. 10 millones le doy. Es un vehículo de alta gama. Usted me dice que quiere perder 180 millones que vale su vehículo, o me da 10 mañana y nos encontramos en tal parte. A eso sí, no me lleve la policía porque yo ya lo estoy vigilando. No se le olvide que como somos tan cuidadosos, su vehículo tenía cámaras, tenía de todo, y yo ya le tengo todos los datos, papi, si no, ¿cómo lo llamé? Las extorsiones silenciosas que la gente paga para recuperar el vehículo y que quedan en manos ¿de qué? De las grandes organizaciones criminales. Pero allí no termina la historia. Vienen entonces los que montan los talleres de los deshuesaderos, que dicen: yo soy de buena fe, a mí solamente me traen las partes de vehículos, yo las comercializo, no podía saber de que ese vehículo era hurtado. Y como la buena fe se presume, entonces, sí, el Estado no pudo a usted demostrarle ni derribar esa presunción de inocencia, y viene el descontento para todos. ¿Cómo es posible que yo, autoridad de tránsito, veo una situación de estas y como autoridad administrativa y civil yo llamo a la policía? Viene la policía, interviene, hacen todo el procedimiento, lo presentan al juez y el malo es el juez y el fiscal porque dejaron en libertad a ese bandido. Pero se nos está olvidando que eso es un trabajo y una responsabilidad conjunta y de todos. ¿Y por qué de todos? Porque nos estamos quedando en primer lugar con una judicialización pequeña de una receptación, de una falsedad, de unas penas que no pasan de 5 a 6 años. Y como es una receptación, no se nos ocurre investigar, hacer actos de investigación, de una búsqueda selectiva y de mirar qué bienes tiene, a qué se dedica, desde cuándo tiene esa actividad comercial, qué ganancias recibe, y no nos estamos dando cuenta que detrás de ello todo lo que hay es un lavado de activos y un blanqueo de capital. Estamos frente a esta conducta pensando que las organizaciones delictivas solo se están lucrando, de un lado, de lo que deja el microtráfico, el tráfico de estupefacientes a mayor y menor escala. De otro lado, de las extorsiones o de los secuestros. Se nos está olvidando que el negocio en este momento más rentable para ellos y de manera más silenciosa se está dando con este hurto de autopartes, piratería, y que solo se está quedando. No se está procesando ni en Colombia ni en Ecuador por lo que debe ser un concierto para delinquir con fines de piratería terrestre, con fines de hurto de mercaderías, con fines entonces de los deshuesaderos y de las autopartes. Allí estamos olvidando eso. Se nos está olvidando que nuestro código también contempla el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito como un delito, y los estamos dejando en esos delitos menores. Allí todos, absolutamente todos, hemos venido fallando en ese tipo de situaciones porque nos estamos quedando en las conductas menores. Veíamos y les contaba yo sobre las posibles situaciones que se daban del gemeleo, de clonar los vehículos, pero si hay unas señales de alerta a las que nosotros y ustedes como funcionarios de tránsito y la policía no pueden bajar la guardia. ¿Cuáles son? La primera, no solamente miremos el documento, miremos si hay discrepancia entre el número de motor o chasis grabado con la tarjeta de propiedad y matrícula. Miremos, si bien no somos peritos, pero sí conocemos la profundidad, los logos y los símbolos de nuestras entidades oficiales, y comparémoslos. Sí podemos también mirar como servidores
y funcionarios de tránsito el color, los accesorios, los documentos que nos presentan la apariencia de la licencia. Es decir, ese primer criterio que se da en la observación. Que nuestros procedimientos no se vuelvan tan rutinarios que terminemos abandonando los protocolos, que terminemos obviando las cosas porque eso es obvio, ya lo conocemos. Y no hay nada más peligroso cuando nosotros decimos ya conocemos el procedimiento, cuando hacemos los mismos chequeos de siempre de manera rutinaria, porque ese es el primer paso para empezar a olvidar y a omitir el deber ser que siempre nos acompaña. Hubo, de hecho, y para mostrarles solamente de manera breve el cambio legislativo y cómo se da, en Colombia han habido muchas decisiones sobre lo que tiene que ver con la receptación. Y ha habido una variación jurisprudencial siempre, pero una decisión que llamó mucho la atención de nuestra Corte Suprema de Justicia y fue que precisamente en un taller en el cual habían autopartes robadas, hurtadas de varios vehículos, la administradora la procesaron por la conducta punible de receptación. Primera instancia la absolvió. Cuando va a la segunda instancia, la condena, revoca y dice, no señor, aquí ella no demostró el origen, la fuente o la licitud del bien y por el contrario eran varias autopartes que se tenía y empezó a hacer una diferenciación y decía, vea como criterio de interpretación, cuando usted logra probar el hilo conductor o ese nexo causal entre el que hurta y el que le encuentra el bien, cuando usted analiza la línea de tiempo de cuánto lleva el vehículo hurtado y cuánto hace que lo tiene esa persona en su propiedad, puede empezar a mirar si se trata de un cómplice, de un encubridor o de un coautor. A mayor tiempo, obviamente hay la posibilidad de que esa persona que ahora es tenedora de ese bien pueda ser un poseedor de buena fe. Pero a mí no me digan como fiscal que se hurtan un vehículo a las 12 del día y a las 8 de la noche se lo hurta Pedro Pérez, lo tiene Juanito Alimaña y que yo voy a decir que es un tenedor de buena fe ya con documentos y con todo. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar desde nuestro chip. Empecemos a manejar la línea de tiempo, empecemos a mirar y a observar cada documento y empecemos también entonces a manejar en ese saber qué hacer desde la rutina que no se nos vuelva de manera obvia. Aquí, lógicamente, la Corte modificó esa decisión y terminó condenando en segunda instancia a esta ciudadana. Pero yo les mencionaba que Colombia y Ecuador, desde el deber ser, no tienen un tipo penal autónomo sobre el hurto de las autopartes de vehículos y que Colombia ha tenido 3 intentos fallidos de tipificar ese delito. El primero fue en el año 2002, fue con la ley 738. En nuestro código el artículo 447 habla de la receptación. Crearon un tipo penal 447A que nos decía, venga, quien comercialice, quien tenga autopartes de vehículo incurrirá en tal pena. 2002. Y viene una decisión de la Corte en el año 2003, la C365 al año siguiente dice, no señor, usted está violando la libertad de empresa, inexequible. Luego viene la ley 1453, 2011, hablamos del 2002, mire 2011. Viene otra ley y dice, venga, volvamos a revivir la comercialización de autopartes de vehículos, porque sí es una conducta grave. Pues no, señores, viene la Corte Constitucional al año siguiente, C365 del 2012 y dice, no vuelvan a insistir. Venga, eso está vulnerando presunción de inocencia. No se puede, inexequible. Y como el que es caballero vuelve y repite, en el año 2015, hace escasos 10 años, volvimos con la ley anticontrabando como la conocimos. Se creó la ley 1762, volvió a revivirse.
pero no, intentó revivirse, pero vino la misma ley y dijo, no, qué pena, venga, yo les voy a derogar de una vez el artículo 447A, y ahí lo dejaron enterrado totalmente. Y sin que nos corresponda hacer el cuestionamiento, pero uno sí piensa, ¿qué intereses económicos hay detrás cuando me hablan de la libertad de empresa, de la presunción de inocencia, para que 3 veces, en 3 momentos históricos, se haya intentado cambiar la ley para que hoy Ecuador no tenga tampoco un tipo penal autónomo y para que Colombia y Ecuador sigan compartiendo los mismos corredores fronterizos de este tipo de conductas que están afectando no solo a todo el conglomerado social, sino están beneficiando a las grandes empresas? Entonces, mírese todo ese marco normativo, ustedes, y con otro tipo de agravante. En Ecuador, cuando contemplan los tipos penales de robo, de hurto, de receptación, al hacer un análisis comparativo de las penas, el tratamiento punitivo que se da a esos delitos, en Colombia las penas son más altas que las de ustedes. ¿Y por qué hago yo este paréntesis? Porque recordemos que mientras en Colombia nosotros podemos decir el hurto con violencia sobre personas calificado y agravado da de 12 a 27 años, Ecuador puede decirme no, a nosotros nos da de 6 a 13. Y resulta de que las penas, recordemos que no se pagan físicas, que con las 3/5 en la dosimetría penal tiene derecho a la libertad condicional, que es un requisito objetivo, que la buena conducta suma, que el trabajo suma, y las penas quedan en 2, 3 años, y por eso es que salimos, y excúsenme, los ciudadanos salen a continuar el mismo marco delictivo y el mismo patrón de comportamiento. Aquí entonces viene la primera tarea. Las primeras tareas, 1, desde los órganos legislativos, que son las propuestas que tenemos que mirar, hay que pensar cómo hacer leyes que nos permitan, o esos tratados, reforcemos este tipo de conductas. Desde el tránsito también legislativo es importante, y para ustedes como guardas de tránsito, como funcionarios de la policía, conocer un aspecto también fundamental. Existen unos tratados bilaterales de Colombia y Ecuador. Claro, el tratado contra Naciones Unidas frente a la lucha contra el crimen organizado, que nosotros lo desarrollamos con la ley 1908, y ustedes creo que es el decreto 2521 del año 2022, y que allí se habla de cómo se debe crear un apoyo multilateral. Existe el tratado bilateral de Nassau en 1992, pero esos tratados se están quedando en letra muerta por varias razones. La primera de ellas, porque no hay protocolo universal o bilateral de la cadena de custodia del informe de policía judicial. Lo que es válido en el protocolo del informe investigador en Colombia no es válido en el de Ecuador, y viceversa. Entonces, segundo, por el trámite burocrático, echa la ley, echa la burocracia. Hay que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, la cooperación internacional. ¿Cuánto tiempo pasa y qué ocurre con los términos de ese proceso? Entonces, sí hay unas herramientas, pero hay que darle vida y eficacia a esos protocolos bilaterales. No hay entonces un marco normativo de ambos países. Hay unos protocolos que tienen unos límites en materia de crimen organizado. La ley 1908, en su artículo 20 en nuestro país, y el mismo decreto que les mencionaba, tiene la cooperación multilateral, pero no tenemos ni siquiera los protocolos de cómo hacerla, la cadena de custodia, cómo se reglamenta la cadena de custodia en las zonas fronterizas, para poder que tenga validez. Si la cadena de custodia garantiza la autenticidad, la mismidad del elemento, la legalidad de esa evidencia, el que la información sea legal y oportunamente arribada a un proceso,
A ustedes como servidores en su momento de tránsito también entonces deben de prepararlos por ser esos primeros respondientes, cómo alimentar esa cadena de custodia y cómo hacer unos estándares que sean realmente no bilaterales, sino que tiendan hacia la universalidad. Si la criminalidad crece y se expande, si ellos se alían en sus diversas formas, ¿por qué las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia no lo hacemos? Y lejos de hacerlo, estamos colocando mayores trampas y mayores, o no lo digamos trampas, pero sí mayores formalismos y trámites burocráticos que impiden la real efectividad de la ley. Les decía y ya les hablaba sobre los corredores comunes que tiene Colombia con Ecuador y que no tenemos unos protocolos, pero sí les voy a dejar, pese a que no hay unos protocolos, unas breves recomendaciones. Siempre, señores funcionarios, verifiquen siempre el BIN, es decir, los sistemas de identificación, el motor, el chasis. Documenten con fotografías. Ayer preguntaba uno de sus colegas que si habían huellas, que cuando se cambiaba el conductor, pensando en la exploración logoscópica, que les decíamos no altere la escena. Bueno, si ustedes están llamados a ser primeros respondientes, lo primero que deben hacer cuando adviertan alguna situación irregular, documenten con fotos, documentenla con fotografías. Eso sí podemos hacer. Luego, si sabemos que son autoridades administrativas, como autoridades administrativas, entonces inmediatamente trasladen el caso, llamen a policía, llamen a criminalística, llamen a todos los en su momento, y ya se mira, dependiendo del hallazgo, obviamente la creación de la noticia criminal para la intervención de la policía y de la fiscalía. Pero recordemos, y hay otro punto que les quiero dejar de reflexión para terminar. Dos situaciones. Si los particulares son responsables de infringir la Constitución y la ley, los servidores públicos son y somos responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de nuestras funciones. Y se nos está olvidando, y es aquí donde les he traído un video que quiero que observen, y es un video muy reciente. Le hablo del 24 de mayo del año 2026. Unos jóvenes se subieron a una embarcación en un municipio antioqueño que se llama El Peñol. Tras haber ingerido por lo menos licor, no sabemos si droga, se generó una disputa al interior de esa nave. Tanto fue que en el video, y quiero que escuchen, no se centren en las imágenes o en lo que vean de manera rápida, no le escuchen. Cuando pelean, cuando uno le dice ahóguelo, cuando otro le dice tíralo, cuando el muchacho está agarrado a las barandas y finalmente él se tira, él lo desvisten, quiebran un lavamanos, y pese a que él cae al agua, esperen para enseguida colocarlo, pese a que él cae al agua, nadie hizo nada. Y la reflexión a la que le quiero llevar es: ¿será que el comandante de esa embarcación puede decir, o como dice un abogado, es una omisión de socorro, o allí hay un homicidio de comisión por omisión? ¿Será que las autoridades de tránsito pueden decir, no, es que yo inspeccioné, yo pedí, la licencia estaba en orden? ¿O será que el video los muestra que estaban sin chaleco ninguno, salvavidas, que nadie hizo nada, que el conductor siguió, que dejó subir unos muchachos solos en el fragor del licor, allí con esas cosas? ¿Qué controló? ¿Será que el deber de las autoridades de tránsito no era conocer y mirar las resoluciones que se expiden sobre la materia? ¿O es que solamente nos estamos contentando con verificar que tengan extintores, que tengan las recomendaciones de seguridad, que tenga el permiso de navegación, y no estamos yendo más allá porque estamos acostumbrándonos a lo obvio, y que lo obvio no sea lo que se nos vuelve en costumbre? Demos paso al video y quiero que lo miren por favor y lo escuchen. Le coloca volumen.
Oye, Nicolás, venga a buscar las hojas, oye, quita eso de ahí, oye, saca todo de ahí. ¿Qué vas a hacer? A ver. Respete, cochino, recluta. Malparido. Camilo, pero mira todo lo que está haciendo, mano. Perdóneme, manito, pero eso no es. Yo creo que allí pudieron observar qué pasa. Hay una disputa al interior, hay un lavamanos quebrado, a él le quitan la ropa, a él intentan tirarlo inicialmente y otros dicen que van a hacer y él está sosteniendo la palanca. Finalmente se tira y todos arriba del tractor, en la parte superior, había unos jóvenes, nunca pararon la embarcación, nunca dijeron nada. El video muestra al final, yo porque le corté esa parte, porque de verdad que es terrible, cuando el joven está chapuceando al interior del agua. Cuando él está y ellos mismos dicen, no sabe nadar. Y otra por allá dice, muy bueno, déjelo. Y efectivamente lo dejaron. Y cuando la embarcación llegó a tierra, todos huyeron. Yo pregunto, ese era un joven de 22 años. Piensen en dos situaciones. El joven es su hijo que se ha tirado. O ustedes son los padres de los otros muchachitos que están allí en esa revuelta con él. ¿Estamos hablando de una omisión de socorro o estamos hablando de que podemos hablar de un homicidio de comisión por omisión? Entonces, es allí, ¿y qué responsabilidad recae en ese conductor? Le pases a la siguiente, de manera breve, para concluir. Entonces vemos que aquí tanto el código ecuatoriano como nuestro código penal colombiano establece de que cuando se asume una fuente de riesgo y ambos consienten en esa fuente de riesgo y asumen esa posición de garante, allí, tras esa fuente de riesgo, tiene responsabilidad el conductor. ¿Tenía un deber legal? Sí. ¿Permitió que subieran en la embarcación? Sí. ¿Ejerció los controles debidos? No. ¿Tenían chaleco? No. ¿Podía tener un permiso? ¿Permitió un exceso de pasajeros? ¿Permitió un exceso de jóvenes embriagados sin poner a alguien más allí donde estaban ellos? Sí. Entonces los linderos no son los de una omisión. No se queden ustedes, señores funcionarios de tránsito y de la policía, en una omisión. Piensen en que aquí, si hubo una omisión, estamos hablando de que cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no haciéndolo tanto de manera dolosa y en nuestra legislación también culposa, equivale a producirlo y se responde al igual que lo mismo que el autor. Siguiente, por favor. Permítame, ya que le paso. De tal manera que, ¿qué es lo que nos queda de manera muy puntual? ¿Cómo se están lucrando las organizaciones criminales a través del cobro de vacunas, del control de corredores fronterizos, las contrataciones, las franquicias? ¿Y por qué no se está procesando por el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito? Y allí, para finalizar, quiero que veamos este segundo video para que dimensionen cómo estamos dejando pasar y cuáles son las propuestas metodológicas con las que puedo concluir la ponencia. Por favor, me colocas el video breve. Son 2 minuticos. 1 minuto.
Llegan a un taller, capturan varias personas y observen en la imagen todas las autopartes de vehículos que tienen allí. Mire todos los capturados, lo que simulaba ser un taller, y mire todo lo que allí tienen en su interior. Un verdadero y un propio desguazadero de carros fue lo que se encontró allí. De allí que la invitación hoy, y para concluir mientras termina de fluir el video, es: primero, tenemos un gran compromiso y una gran responsabilidad. Si bien requerimos de voluntad política para que pueda hacerse un tratamiento legislativo acorde, para que pueda darse vida a los convenios bilaterales, sí podemos hacer como autoridades de tránsito y de policía y desde los superiores crear resoluciones, buscar cómo hacer protocolos bilaterales y que extiendan hacia la universalidad para que pueda servir como evidencia probatoria en los diferentes procesos en los que nos podemos ver inmersos como persecutores o como órgano persecutor de la acción penal. Sí podemos pensar en cómo generar resoluciones a nivel interadministrativo que cada día nos permitan un mayor hacer, que cada día podamos pensar en cómo minimizar estos riesgos. Y sí podemos pensar en cómo buscar una propuesta legislativa que permita revivir y pensar en poder judicializar más allá, no por un hurto, no por un robo, no por una falsedad marcaria, pero sí por un lavado de activos, un concierto para delinquir agravado, con fines, como lo vemos acá, efectivamente de despiece y desguace de los vehículos, como la renta ilegal, sí como un lavado de activos. Y esa tarea como operadores de la justicia que nos corresponde, también está liderada en todos y cada uno de ustedes. Desde quienes son conductores, verificar qué se transporta, cómo se transporta y en qué condiciones, de dónde viene, quién lo envía. Desde quienes son agentes de tránsito, también entonces no quedarnos solo con la revisión manual. Y quienes son miembros y funcionarios de la policía, desde pensar en qué hacer, en un hacer mayor. Esas serían las propuestas y las reflexiones que uno podía dejar. Solo me resta finalmente agradecerles a todos ustedes por estar aquí aún sentados y no abandonar el recinto, por escucharme, por haberme dado la oportunidad, al igual que al maestro Néstor y quienes hemos venido, de recorrer muchos kilómetros para compartirles estas reflexiones, para sentirnos como en nuestra casa y para permitirnos admirar la sencillez de todos y cada uno de ustedes, como esa calidez con la que nos han tratado. Muchas gracias. Hola, hola. Bien, ahora sí podemos manifestar. Ha sido, como no podría ser de otra manera, una magistral ponencia y son ustedes, no el veredicto, sino en este caso, sabiendo de quién ha venido ese conocimiento, son ustedes y nosotros, todos los que aquí nos beneficiamos, nutrimos nuestros conocimientos y fortalecemos nuestro trabajo para que haya una mejor productividad. Eficacia y eficiencia es lo que se busca en cualquier jornada que se cumple. Si alguien desea formular pregunta alguna a la señora doctora, estamos a la orden y recordemos que puede otro ponente también preguntar u otro participante. Unas dos personas, está muy bien, correcto. Luego de lo cual, pues, pasaremos a lo siguiente. Muchísimas gracias. Primero, felicitar a la ilustre magistrada por su brillantísima exposición. Realmente yo sabía que usted iba a poner este dedo sobre la llaga, que es una problemática que no solo abarca a Ecuador y Colombia,
también a Perú. Yo la felicito sinceramente porque lo ha dicho usted, lo ha hecho usted muy bien, lo ha hecho muy crítica, con una crítica constructiva, pero sobre todo que lo ha hecho de una manera ejemplarizadora porque tenemos que solucionar esta lacra social que es el robo de autopartes y que ya ha cruzado fronteras y que se ha hecho ya un delito a nivel internacional. Más allá de los protocolos que tenemos que tener entre las naciones hermanas fronterizas, yo creo que también hay algo que posiblemente no lo ha tomado en cuenta usted o se le ha olvidado. Los robos de autopartes se dan porque existe el mercado negro. Aunque yo no diría mercado negro porque de repente ofende a colores, es por empezar a tener normas que prohíban la venta de autopartes de segunda. Nosotros en Perú tenemos un lugar muy conocido que se llama La Cachina, no sé, aquellos hermanos ecuatorianos porque cruzamos la frontera saben que ahí se encuentra de todo. Haces pedido, hermano. Dicen, tengo un carro Mercedes del año 2022. Vas, haces tu pedido al ladrón, le dices que necesitas autoparte de mercado, a los 3, 4 días, jefe, aquí está. ¿Qué necesitas? Guardafango, tal cosa, y te lo entregan. Y te lo hacen delivery todavía. Entonces, esto va a continuar. Esto es como el huevo y la gallina. ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? Entonces, si nosotros no, como países, como instituciones, no proponemos, no hacemos propuestas legislativas que ayuden y que colaboren con erradicar la venta ilegal de autopartes, esto va a continuar. Realmente esto va a continuar. Segundo, necesitamos que hacer normas para que, como lo explicó la magistrada, los delincuentes no se escapen por la ventana. Nosotros teníamos ese problema y ¿cómo lo solucionamos? No sé si de repente nos critican porque no se ajustará el principio de la legalidad. Otros juristas dirán, no, la proporcionalidad de la pena es demasiado. Si la ley madre dice tal cosa, ¿por qué el derivado va a decir otra cosa? Pero yo creo que si no se hace un agravante que señale que aquella persona que asalta y roba y vende y roba autopartes, sea un derivado del genérico y se haga un agravante, como es en mi país, y las penas sean de 8 a 15 o de 8 a 20, yo creo que eso va a frenar. Vuelvo a repetir, habrán personas que no estén de acuerdo, pues porque dirán, pues no, ¿quién ha dicho que la pena agravada soluciona el problema? ¿Quién ha dicho que la pena de muerte soluciona el problema y erradica los robos? No, de repente, dentro de un sistema tan garantista como en Estados Unidos, no, pero en América Latina, si tú no pones penas duras, los delincuentes siguen paseándose por la casa. Yo considero que debería existir penas duras, agravadas, para erradicar esta lacra y de esa manera combatir lo que es el robo de autopartes, que realmente hace daño y genera muchas muertes en nuestros países hermanos. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento, mi felicitación, doctora. Una brillante exposición. Gracias por venirnos a ilustrar. Muchas gracias, maestro. Solamente agregarle 2 cositas frente a su valiosa y trascendente aporte. Y es cuál, en Colombia sí tenemos las agravantes en la receptación cuando recae sobre medios motorizados y ahí sí venimos de una política de mayor endurecimiento de penas. En Ecuador contemplan el robo, el demás y la receptación, pero de manera simple. En ambas legislaciones y dentro del concierto y dentro de los fines no está como agravante esas autopartes. Y las 3 veces que se ha intentado en nuestro país el cambio legislativo sobre las autopartes, lo que se ha dado, lo que yo le decía, es todo un emporio que hay allí económico, poderío, porque precisamente dicen que eso afecta a la libertad de empresa y es por eso que la Corte, en las 3 veces que se han hecho las leyes, ha venido derogándolas, pero muy importante, maestro, y le agradezco de verdad porque nos permite recordar lo que yo les había dicho. Es un camino que tenemos que seguir luchando y construyendo. Muchas gracias. Bien, reiteramos entonces nuestra gratitud a la señorita doctora